Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar de nuevo con ustedes compartiendo la palabra de Dios por medio de esta red social. Es una gran alegría siempre estar en la presencia del Señor, estar en presencia de su palabra, hermanos y hermanas, que tanta bendición nos trae a nuestras vidas. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Honra, gloria, exaltación, Señor Padre bendito. Tú te mereces eso y más, Señor Padre Santo. Y hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a que esta palabra que vamos a escuchar nos ayude a crecer como hermanos en la fe, como comunidad que somos, Señor Padre Santo, como iglesia, Señor, que somos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, qué gusto estar de nuevo aquí, de verdad, con ustedes compartiendo. Y hoy vamos a hablar específicamente, o vamos a empezar a hablar en estos próximos audios que tengamos la oportunidad de compartir. Vamos a empezar a hablar de unos pasajes muy importantes que están en Apocalipsis 2, relacionados con las 7 iglesias. El mensaje de las 7 iglesias, hermanos y hermanas, muy conocido. Hoy vamos a retomar ese tema arrancando obviamente por la primera iglesia, que es la de Éfeso, que está en Apocalipsis 2, de los versículos 1 al 7. Este mensaje posiblemente va a ser en dos sesiones, hoy y mañana. Hoy arrancamos y mañana lo terminamos. Empezamos con el versículo 1 del capítulo 2, que dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos y hermanas, hoy arrancamos con una parte del libro del Apocalipsis, que es un libro que llaman profético, ¿verdad? Etimológicamente proviene del griego y significa revelación o quitar el velo. Escrito por Juan el Apóstol, se habla de que en la isla de Patmos, aparentemente una isla prisión para presos disidentes. Yo la estuve buscando en el Google Earth y bueno, más o menos es una isla como 7 veces más grande que la isla San Lucas. O sea, sí es una isla bastante grande. Y pongo San Lucas porque San Lucas era nuestra cárcel aquí en Costa Rica, o sea, una isla bien grande. En el Mediterráneo, por supuesto, estaba la isla de Patmos. Ahí enviaban usualmente a las personas acusadas de cierto tipo de acciones en contra del poder. Algo muy importante a recordar es que en tiempos antiguos a los opositores los encarcelaban o inclusive se mataban en plazas para crear sometimiento y temor a los revoltosos. Por eso eran las crucifixiones. Recuerda que eso lo pasó Jesús, pensaron que era una persona que era opositora y por eso fue lo que le pasó. Sin embargo, claro está, estas costumbres van cambiando y bueno, la realidad es que una figura muy fuerte, lo mejor no es matarlo en frente de sus seguidores, porque puede ser más bien que lo conviertan en una persona a la cual seguir, sino más bien es sacarlo del sistema, es aislarlo. Y eso es lo que hacían en este caso en la isla de Patmos, desaparecer la persona en vida para que no tuviese una idealización y que hiciera que los seguidores tomaran otra actitud. Entonces esto fue lo que se pensó posiblemente al mandar a Patmos al apóstol Juan. Matarlo no era la solución más lógica y sí, efectivamente, tenerlo en una isla cárcel haría que poco a poco sus seguidores se fueran enfriando y en el tiempo olvidarlo. Y aquí es donde el Señor, que en el Señor no hay casualidades, es donde el Señor le da la paz
a Juan para poder recibir esta revelación, este libro profético tan interesante y tan lleno de pasajes llenos de paz, llenos de amor, llenos de gozo y sobre todo también de reflexión, hermanos y hermanas. Eso es algo muy importante. 7 iglesias, todas en una misma zona. Al fin de cuentas, la misma zona de influencia del apóstol Juan en su trabajo como un verdadero apóstol, hermanos y hermanas, líder de pastores, líderes de iglesias cercanas a Éfeso, que es donde los historiadores indican que Juan vivía. En cierto modo es algo de visualizar. Yo creo que ese mensaje que el Señor usa a Juan para darle a esas iglesias, lo que nos está dando a todos es un ejemplo de muchas cosas que nosotros podemos padecer en nuestras congregaciones y en nuestros grupos de reunión, hermanos y hermanas. Y es algo que hay que estar siempre analizando constantemente para no caer en los mismos errores y tener más bien los aciertos que se esperan de cada una de esas congregaciones, de nosotros, hermanos y hermanos. Eso es algo muy importante. Por eso es que visualizar esto y sobre todo en el contexto en que está. Porque Éfeso es una ciudad muy famosa, muy, muy famosa. La más famosa de la región jónica. La región jónica es un área que está en la península Anatolia, lo que hoy es Turquía, y que era una zona de paso de las rutas comerciales que comunicaban Europa, que comunicaban África y comunicaban Asia. Entonces es una zona muy estratégica, es algo bien importante a visualizar. Una ciudad, eso sí, dedicada a la diosa griega Artemisa, que para los romanos se llamaba Diana y para los pueblos helénicos previos a las ocupaciones griegas y romanas le llamaban Cibeles. Esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque sí, efectivamente, para los que no conocen, esa diosa Artemisa pertenecía a los 12 dioses más famosos del panteón griego y romano. O sea, era de los principales. En esta cuestión pagana era gemela de Apolo, que era el dios del sol, y por lo tanto ella era la diosa de la luna. Artemisa era la diosa de la luna, también era la diosa de la caza, de la fertilidad y también de los animales. Algo también importante a visualizar. Esta diosa tenía varias características que son importantes de recordar también, porque esto también nos ayuda a entender lo que es Éfeso como tal. Era la diosa madre, así se le decía, por lo que se le llamaba también muchas veces los seguidores le decían la divina madre o la madre celestial. Por eso sus representaciones tardías, o sea, en las partes finales del Imperio Romano, como en el caso de Éfeso, su representación, sus esculturas están llenas de protuberancias que parecen senos para amamantar a todos, siempre con las manos extendidas para recibir a todos y usualmente se les representaba con un halo de luz atrás de ella y una corona, algo también muy importante de visualizar. Otra cosa importante que tenía esta diosa Artemisa, Diana o Cibeles, como la quieren decir, es que tenía la característica de que a pesar que tuviera hijos, que por cierto tuvo bastantes, siempre se conservaba virgen. Eso también es muy importante de visualizar. Siempre tenía un hijo y se mantenía virgen. Y algo también que convertía su culto en una condición que para poder servir tenía que ser por mujeres que se mantuvieran vírgenes, las cuales se apartaban desde su juventud para su servicio en celibato permanente, hermanos y hermanas. O sea, la virginidad era algo de suma importancia para este culto, porque vivían en lugares apartados del resto de la sociedad que solo se les pedía para las actividades religiosas. Ellas se metían en lugares, eran fortalezas o lugares donde ellas vivían ese culto, ¿verdad? Pagano, y solo para actividades religiosas que se veían en el templo. Lo demás ellas pasaban enclaustradas, ¿verdad? Es algo bien importante. Se tenían que conservar vírgenes y apartadas completamente. Otro punto importante que tenía Artemisa o Diana o Cibeles era que tenía la capacidad, y eso es algo también muy importante, de adaptarse físicamente a los diferentes lugares donde estaba y obviamente con la relación con las diosas vírgenes de esas condiciones. Por eso cuando se revelaba o aparecía en algún lugar específico,
se hacía el altar bajo la consigna de la aparición de la diosa virgen Artemisa, en este caso, por ejemplo, de Éfeso, la diosa virgen Artemisa de los Efesos, de Éfeso, por ejemplo. O si hubiera sido en Costa Rica, entonces la diosa virgen Artemisa de Costa Rica. Eso es muy importante visualizarlo, hermanos y hermanas, también. Por ejemplo, así que esas transformaciones en diosas vírgenes le permitían patar, hermanos y hermanas, con muchos cultos, con otras figuras virginales regionales, eso también. Entonces había un sincretismo muy interesante que les permitía entonces adaptarse a todos los cultos que habían en las regiones y seguir en esa historia, ¿verdad? Entonces era muy versátil esa figura de la Virgen de Artemisa o Diana, como quieran decirlo, a tal punto que la gente habla de Diana de los Efesos o Artemisa, etcétera, etcétera. Ese culto a la diosa era tan fuerte, hermanos y hermanas, que se hacían viajes larguísimos para ir a su templo a venerarla. O sea, la gente hacía unos viajes, sacaban días para ir desde donde ellos habitaban caminando, como fuese, para ir a rendirle culto, ¿verdad?, a su templo que estaba, en este caso, uno estaba en Éfeso, habían, como le digo, como en cada aparición que ellos analizaban, ahí ponían un templo, entonces habían templos por todo lado y la gente hacía esas caminatas largas. Las caminatas largas, ¿verdad? Es algo bien interesante. En el caso de Éfeso, esta ciudad albergó el templo más grande del mundo griego dedicado a ella. O sea, realmente era un culto importantísimo para ella. Y este edificio era tan grande, tan grande, que inclusive era más grande que el dedicado al propio Zeus en Atenas. Recuerde que Zeus era la deidad pagana más importante que había. O sea, a tal punto, hermanos y hermanas, que terminó convirtiéndose en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Verdad? A ese nivel era la fuerza que tenía Diana de Éfeso o Artemisa de Éfeso o Cibeles de Éfeso, hermanos y hermanas, sobre esta ciudad. O sea, ustedes se pueden imaginar si tenían ese edificio que era considerado de las 7 maravillas del mundo antiguo, o sea, lo grande que era y sobre todo el montón de adornos que podría tener, lo majestuoso que era. Y la ciudad albergaba un montón de comerciantes y gente que viajaba, imagínense, por ir a visitar esa maravilla del mundo moderno. Hay citas de otros autores históricos que dicen que no existía en todo el Mediterráneo un edificio con las características de belleza que tenía ese templo dedicado a la diosa virgen de Diana de Éfeso. O sea, es algo bien complejo. Y hago toda esta acotación, hermanos y hermanas, porque bueno, además de que se parece a ciertas visiones que tiene alguna gente sobre algunos casos específicos que no vamos a tocar aquí hoy, pero sí es muy importante visualizar que a ese tipo de locura, de religiosidad, de paganismo se enfrentaban los primeros cristianos de esta ciudad. Los primeros cristianos que batallaron en Éfeso contra muchísimas condiciones espirituales, hermanos y hermanos, para salir adelante. Pablo mismo estuvo varias veces en la ciudad y no es extraño que Juan terminase viviendo ahí, hermanos y hermanos. Era una lucha espiritual contra tanta idolatría, o sea, eso no era jugando, ahí no era una situación para chiquitos, ¿verdad? Era para gente con cierto nivel. Y esto es tan importante que por eso es que Jesús, cuando le habla a esta iglesia, por medio de Juan, les habla tan bonito, ¿verdad? En Apocalipsis 2, en el versículo 2 y 3, recordando lo que leímos antes, que dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Muy bonito, hermanos, como se expresa el Señor de la iglesia de Éfeso. Pero algo bien importante que analizamos cuando leemos estos dos versículos es que se repiten varias palabras en estos versículos. Una es trabajo arduo y la otra es paciencia. Trabajo arduo. Arduo significa muy difícil, así que un trabajo arduo es un trabajo muy difícil. En otras palabras, la tarea de sostener la sana doctrina en un pueblo de idólatras, hermanos y hermanas, que vamos a recordar también
que mucho pueblo judío fue movilizado de Mesopotamia por los imperios seleucidas hacia a esa región. Entonces, imagínense, había un montón de judíos de hueso colorado, más el paganismo terrible que existía en esa ciudad. Y ahí, ahí es donde estaba el pueblo cristiano creciendo, o sea, sostener la sana doctrina en ese pueblo con niveles de idolatría tan altos, definitivamente no tiene que haber sido nada fácil, hermanos, hermanas. Una causa perdida, dirían muchos, no, imposible aquí. Pero al final, hermanos, hermanas, estos, yo diría, por supuesto, hermanos nuestros en la fe, no desmayaron, hicieron todo lo posible, luchando contra visiones judías, anticristianas y contra visiones paganas, hermanos, hermanas. Yo creo que es muy importante visualizar este mensaje que nos da la iglesia, que nos da la iglesia de Éfeso a nosotros en el presente, porque hoy la verdad es que no es nada diferente. Estamos entre fuego cruzado, hermanos, hermanas. Muchos que ni siquiera les importa la fe, entregados a visiones materialistas donde la parte espiritual es aniquilada, así de sencillo, y desgraciadamente muchas iglesias con doctrinas también cargadas de sincretismos religiosos, donde se cuestiona inclusive nuestro culto monoteísta a Jehová de los ejércitos, hermanos, hermanos, cuando se tiene prácticas rarísimas con personas adoradas como auténticas deidades y vírgenes y pedacitos de cuerpos venerados de tal manera que honestamente parece más propio de una película de horror que otra cosa. Esa es la realidad en que estamos, entre gente que odia la religión porque ni siquiera la conoce, odian a Jesús porque ni siquiera lo conocen o conocen un Jesús muy errado por algunas iglesias del medievo que tienen una visión completamente distinta. Y por otro lado, ese montón también de iglesias, hermanos, hermanas, con todo cariño, que definitivamente están en otra doctrina. Aquí opera la iglesia nuestra, hermanos, hermanos. Aquí operan nuestras convicciones. Porque es fácil conservar creencias cuando hay un común denominador, o sea, cuando somos muchos. Pero cuando las cosas están en el otro extremo, o sea, cuando somos pocos, puede que las situaciones se vean muy difíciles y a veces hasta imposibles. Esto es lo que vivían los miembros de la iglesia de Éfeso, hermanos, hermanas. Esto es, en cierto modo, es lo que opera también en nuestros días. Eso no ha cambiado. No ha cambiado porque en el fondo la verdadera doctrina que está basada en la palabra, muchas veces no se sigue, hermanos y hermanas, con todo dolor. Y hemos visto cómo nos hemos tenido que ir quitando nosotros que encontramos al Señor, por dicha y gracias a Dios, quitarnos un montón de errores, yo diría, inclusive cúlticos, relacionados con nuestra manera de relacionarnos con el Señor. Eso es muy importante visualizarlo, hermanos, hermanos. Estas mismas condiciones que ahora nos salen en televisión tratándonos hasta mal porque supuestamente somos retrasaditos y a veces ni siquiera conocemos bien las cosas y que no conocemos el mundo material, ¿no? En realidad es la misma historia, hermanos, hermanas, lo mismo que se ha vivido durante mucho tiempo. No, no creamos que ha sido diferente, o sea, esa es la realidad en que nosotros que decidimos seguir al Dios verdadero, nos va a pasar. La otra palabra, hermanos, hermanos, que apunta ahí es paciencia. Paciencia, hermanos, hermanas, un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia de Éfeso, hermanos, hermanos, supo soportar los embates del paganismo, del fariseísmo y de la incredulidad. Algo muy importante. Tuvo la capacidad de permanecer en sus convicciones a pesar de todo lo que se les venía encima. La paciencia, hermanos, hermanas, según la Real Academia Española, es la capacidad de soportar algo sin alterarse. ¿Quién sabe cuántas veces los vituperaron, hermanos, hermanos? Se burlaron de ellos. Así los ramachecos. Simplemente por pensar distinto a los demás. Pero soportaron con esperanza de que las cosas cambiarían, de que Dios no los desampararía. Todo tiene su tiempo, hermanos, hermanas, y ese tiempo es del Señor. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas y salir adelante, hermanos, hermanas, salir adelante, estar confiados de que Dios va adelante de nosotros como poderoso gigante abriendo la brecha. La Biblia, hermanos y hermanas, empezó a cambiar la lucha en Éfeso. La palabra de Dios empezó a hacer que algo que definitivamente se veía súper difícil de superar, al final cayera, hermanos y hermanos. Al final el templo fue
despedazado, se usó para caminos, se usó para inclusive para hacer sinagogas, hermanos y hermanas. Así de sencillo. O sea, algo muy importante. O sea, el pueblo poco a poco fue cambiando su visión, pero fue un tema de lucha, de una lucha muy difícil, de algo que tuvo que hacerse poco a poco, pero lo más importante de hacerlo con mucha paciencia, con paz en nuestro corazón, hermanos y hermanas. Las cosas no se cambian de la noche a la mañana. Y a veces nosotros queremos que las cosas cambien de una manera radical de un día para otro. Y no, así no son. Las cosas se cultivan poco a poco. ¿Dónde? Desde la casa. ¿Dónde? Desde nuestra niñez en adelante vamos formando a las nuevas generaciones, hermanos y hermanas. Eso es muy importante, que nosotros nos visualicemos en la esperanza del Señor, que nos visualicemos en la paciencia que el Espíritu Santo nos da y que nos visualicemos como el pueblo redimido de Jehová de los ejércitos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar, mañana continuamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Te damos la gloria, la honra, la exaltación, Señor Padre bendito. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes en el nombre de Jesús, Señor, a no claudicar, a no caer, Padre Santo, en el nombre de Jesús. No permita, Señor, que caigamos, sino que podamos seguir cerca de ti, Señor, confiado que tú vas delante de nosotros, confiado, Señor Padre Santo, que tú nos abandonas a tu pueblo, confiado, Señor Padre Santo, que tú, Señor, prometes al justo, Señor, bienaventuranza, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a soportar los vituperios, Señor Padre Santo, a soportar las malas enseñanzas y sobre todo el dedo acusador de muchas personas, Señor, de esta sociedad que poco a poco ha ido perdiendo la línea cercana a ti, Señor Padre Santo. Hoy oramos, Señor Padre Santo, para que haya un renacer en Costa Rica, Señor, en Latinoamérica, Señor, de tu palabra, Señor, que haya, Señor, portentos y milagros creativos sobre tu pueblo, Señor, y que haya mucha paz, amor, gozo, bondad, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre y templanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos mañana, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao.